Y empezamos con las noticias, amigos. El presidente Guillermo Lasso participa del desfile en conmemoración de los 194 años de la batalla de Tarqui. Karen Aro está en el Parque Bicentenario, donde el jefe de Estado hizo un nuevo llamado al diálogo. Hola Karen, cuéntanos. Hola Belén, amigos televidentes, buenas tardes. Así es, el Parque Bicentenario en el norte de Quito es el escenario del desfile cívico-militar que se conmemora los 194 años del ejército ecuatoriano, de la batalla de Tarqui y también del Día de Civismo. Hasta este lugar ha llegado el presidente de la República, Guillermo Lasso, en compañía de su esposa. Está también el vicepresidente de la República en compañía de su esposa y otras autoridades del Estado. Cabe recalcar que en el discurso de apertura del desfile cívico-militar, el presidente Guillermo Lasso ha hecho un nuevo llamado al diálogo. También ha insistido en la labor que tiene el ejército ecuatoriano en colaborar, en enfrentar al narcotráfico. Además dijo que su gobierno está más firme que nunca. Escuchemos parte de su intervención. Hoy estamos aquí para celebrar la democracia e institucionalidad sostenida por este gobierno y valientemente defendida por ustedes, hermanos uniformados, que cualesquiera sean nuestras diferencias. La gran mayoría de ecuatorianos está consciente de que la férrea defensa de nuestras instituciones es el único camino hacia adelante, porque sé que sobre cualquier temporal discrepancia prevalece la mayoritaria convicción de no dejarnos arrastrar nunca más por el agujero oscuro del caos y la barbarie. Esa fue una parte de la intervención del presidente de la República, Guillermo Lasso, pero a esta hora quiero mostrarles un poco del desfile que se realiza en el Parque Bicentenario. Es importante destacar que en el inicio, en la apertura de este desfile, las Fuerzas Armadas un recuento, ha llamado a la memoria de lo que ha sido toda la historia para llegar al punto actual. Además, en esta ceremonia también el presidente hizo una entrega simbólica de dotación de uniformes, de cascos, de chalecos y de un fusil al ejército ecuatoriano. Además, en esta intervención el presidente Lasso también se refirió al aporte y al apoyo que dará a cada una de las dependencias del ejército ecuatoriano. Ustedes tienen imágenes un poco de lo que se realiza el desfile, una importante acogida por parte de los ciudadanos que se han dado cita en este punto, en los 194 años de conmemoración de la batalla de Tarqui. Esta es la información que yo hasta ahora les puedo detallar desde el norte de la capital. Continúas tú, Belén, con más información. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Karen. Igual para ti, una buena tarde. Mientras tanto, tras el consejo ampliado que mantuvo la CONAIE en Quito, se anunció un total de 14 resoluciones. Entre ellas, pedir la renuncia del presidente Guillermo Lasso y romper el proceso de diálogo con el gobierno. Alberto Luna nos amplía los detalles en la siguiente nota. El consejo ampliado de la CONAIE que se desarrolló este viernes en Quito culminó en horas de la noche con 14 resoluciones. Entre ellas consta pedir la renuncia del presidente de la República, Guillermo Lasso. Hay un clamor desde nuestras bases. Exigimos esta renuncia. El presidente de la República y todas las autoridades, para tener gobernabilidad hay que tener legitimidad. Y en este momento creemos que las autoridades no tienen legitimidad. Además, la organización indígena decidió romper el proceso de diálogo con el gobierno y retirarse de las mesas de seguimiento de los temas acordados tras el paro nacional del año pasado. Según sus dirigentes, el gobierno no cumplió algunos acuerdos y ofrecimientos. Nos ratificamos en las demandas, ya hemos roto en este proceso porque finalmente la voluntad del gobierno no existe, pero las demandas siguen intactas. El tema de los combustibles, el tema de la focalización, no hay absolutamente respuestas. Otra de las resoluciones, explicó Isa, está relacionada con dar paso al juicio político que sectores opositores al régimen buscan llevar adelante en la Asamblea contra el jefe de Estado. Exigimos a los asambleístas de Pachacuti mantener en la resolución desde nuestras estructuras de base. No queremos que pase lo que pasó en plena movilización de junio 2022 con cualquier pretexto. En este caso, algunos no apoyaron la decisión de ese juicio político. De igual forma, la CONAIE se declaró en movilización permanente y se anunció que para el próximo 8 de marzo habrá una concentración y marcha en Quito. Desde el día de hoy,
radicalizamos las asambleas, las movilizaciones en el territorio. Radicalizamos la lucha en frente que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos. Finalmente, en la última resolución se plantea proponer a Guillermo Churuchumbi que lidere la Coordinación Nacional de Pachacutic. Él fue candidato a prefecto de Pichincha en las pasadas elecciones seccionales. Frente a esto, el ministro de Gobierno aseguró que ellos no se retirarán de la mesa de diálogo y que garantizarán la paz del país frente a posibles futuras paralizaciones. Veamos el informe. Los gobernadores esperaban. El presidente finalmente entró al salón una hora después de lo previsto y las expectativas giraban en torno a su reacción sobre las exigencias de la CONAIE, entre ellas su renuncia. Pero la postura del gobierno no se dio en este salón. Minutos antes, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, difundió este video a los medios de comunicación, donde se dio a conocer la respuesta. El gobierno nacional rechaza las declaraciones de ciertos dirigentes. Han optado por abruptamente retirarse de las mesas de diálogo. La imposición nunca podrá ser una alternativa a la razón. Además, sostuvo que está en proceso de ejecución al menos el 90% de los acuerdos y que el gobierno garantizará paz. A diferencia de lo que sucede cuando se impone la irracionalidad y la violencia, que en el pasado le han costado al país pérdidas de millones de dólares y una afectación a la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanos, cada uno de ustedes anhela paz social, armonía y seguridad. Deben tener el pleno convencimiento que este gobierno, en el marco de lo que establece la Constitución y la ley, va siempre a garantizarlos. Y a su vez dijo que garantizarán el desarrollo de manifestaciones siempre y cuando sean pacíficas. Finalmente sostuvo que el gobierno seguirá en la mesa dialogando. No rompemos diálogo alguno, ni con las organizaciones sociales e indígenas del país, ni con sectores productivos, ni con otros actores políticos. Hacemos un llamado para que la racionalidad, la convivencia pacífica y la unidad de propósitos a favor del país sean los que primen. Pocos minutos después de haberse difundido esta respuesta a través del video, se sentaron junto a los gobernadores de la gobernación del Guayas, el presidente, el gobernador de la provincia y el ministro de Gobierno. Pero el presidente, quien tomó el micrófono para hablar de otros temas, no quiso referirse a esto. Gracias por su presencia. Queremos saber su postura frente a lo anunciado por la CONAIE y la respuesta que tiene usted frente al señor. Yo he dado una respuesta a nombre del Gobierno Nacional. Está tanto en un comunicado que ha sido entregado a usted, los medios de comunicación, y tiene como respaldo un video con mis declaraciones, que es la posición oficial del gobierno ecuatoriano. Muchísimas gracias. El señor presidente no se va a pronunciar hoy. El ministro de Gobierno, a nombre del gobierno ecuatoriano, ha hecho las declaraciones respectivas. Muchísimas gracias. Tampoco el ministro de Gobierno respondió preguntas al respecto, además de la declaración de prensa previamente grabada. La reunión entre el presidente y los gobernadores del país se extendió durante algunas horas. En ella, según informó la Secretaría de Comunicación, se coordinó el trabajo del Ejecutivo en territorio para consolidar obras. Desde el gobierno se ofrece la focalización de subsidios para combustibles en los meses de septiembre u octubre de este año. Luis Alfredo Zúñiga nos informa que la implementación iniciaría en la región Costa. Tras los 18 días de paralizaciones del movimiento indígena en junio del año anterior, se iniciaron mesas de diálogo con el gobierno para llegar a acuerdos en varios temas. Uno de estos es la focalización de subsidios, y aunque en los últimos días el movimiento indígena ha denunciado la falta de resultados o avances, desde el gobierno señalan que hay una hoja de ruta establecida para iniciar un plan piloto este mismo año. Hay un cronograma entero que terminaría alrededor del mes de septiembre o octubre, ya con la implementación de un plan piloto, un software. En 2022 se destinaron 4.560 millones de dólares para el subsidio de combustibles, más del doble que en 2021, cuando el monto llegó a 2.214 millones. El plan piloto que plantea el gobierno para comenzar la focalización comenzaría en la costa. Para iniciar con gasolineras, sobre todo en la costa, y las gasolineras propias, es decir, las de Petroecuador. Eso marca un gran inicio en este gran esfuerzo de la focalización de los combustibles basado en los criterios iniciales que se acordaron en los acuerdos con el sector indígena en la mesa de diálogo, ¿no? Pero ¿cómo se implementaría? ¿Con base en qué criterios? Son puntos pendientes. Lo que sí se deja claro es que la implementación será progresiva.
Esto es un esfuerzo colectivo, progresivo, que debe sumar a todos los ecuatorianos y a todos los sectores, ¿no? Y que va a tener algún tiempo en ejecutarse, ¿no? Expertos han señalado que la focalización se podría hacer de acuerdo al cilindraje de los vehículos o según el ingreso económico de las personas, con datos del SRI. Las directrices ya dependen mucho del presidente de la República, obviamente, y del ministro de Finanzas para ir implementando este plan de focalización. El inicio se dará este año. El ministro Herrera ha señalado también que el primer desafío es formalizar el parque automotor, pues de los 3.5 millones de vehículos que tanquearon en diferentes gasolineras en Ecuador, unos 500.000 autos no tenían placas. El subsidio para el sector automotor es el más representativo, pues se lleva el 65% del total de subvenciones estatales. Pese a estos pronunciamientos del gobierno, con el anuncio del movimiento indígena la noche del viernes de retirarse de las mesas de diálogo, se podría comprometer el inicio de la focalización. 13 horas con 12 minutos, amigos, seguimos con más. Analistas consideran que ha comenzado la medición de fuerzas entre el gobierno y la CONAIE. Sostienen que el movimiento indígena no se anima a radicalizar sus medidas porque tiene claro que existe un rechazo entre los ciudadanos a las paralizaciones. Veamos un informe. Buenas noches. La postura de la CONAIE, que llega 7 meses después de haberse instalado las mesas de diálogo, para ambos analistas se veía venir. Recién pasamos unas elecciones seccionales, vamos a cambiar de autoridades en mayo y por eso está radicalizando en cada una de las provincias, ¿sí? En cada uno de los cantones, donde tiene fuerza la CONAIE. Pero analizan palabra por palabra lo dicho por Leonidas Issa. Consideran que por ahora está dejando todo en manos de otros. Y se dirige directamente a la Asamblea Nacional y a la comisión que en este momento está trabajando o investigando el tema de los casos de corrupción que actualmente se le atribuyen al gobierno nacional. Si usted quiere, este es un juego de gallina, ¿no es cierto? El que primero se intimida pierde y en este juego el Ejecutivo y el Legislativo están enfrentados directamente. El movimiento indígena estará expectante. Esa postura cauta de no convocar a paralizaciones para ellos refleja que sabe bien que un grupo importante de ciudadanos lo rechazaría. No será bien vista, de hecho existe un rechazo a esa particularidad del cómo se movilizaron. El único objetivo que podrían perseguir en este momento es la remoción del presidente y para eso pues no hay apoyo en la sociedad. Ron considera que la intención es la de desgastar al presidente. Lo que se busca finalmente es una desestabilización del presidente, de su figura presidencial. No hablamos de gobierno, ni de gabinete ministerial, ni de absolutamente nada de eso, sino de él como presidente. Pero Garcés considera que el presidente, quien tiene una aprobación bastante baja y no tiene apoyo en la Asamblea, aún podría controlar la situación. Atender las demandas populares y esto significa inversión pública. Esto significa atención a los indicadores y generación de resultados que sean palpables en la experiencia de las personas. Ron cierra probabilidades. No cree que logre avanzar y finalizar un juicio político que llegue hasta la destitución del presidente. Tampoco que la Asamblea pueda convocar a muerte cruzada, pues asegura que por el momento no hay causales. Y menos que desde el gobierno se decrete la muerte cruzada, pues no tiene respaldo. Piensa que la intención desde la CONAIE es presionar y desestabilizar al presidente. Cambiamos de tema. La producción y exportación de petróleo disminuirá en los próximos días en el país tras la suspensión del bombeo de crudo por el colapso de un puente en la provincia de Napo. Esto obliga a Petroecuador a construir una nueva variante del Sote. Todavía no se han cuantificado las pérdidas que esto ocasionará al país. Alberto Luna con los detalles. Por la erosión regresiva del río Coca, la producción petrolera de Ecuador resultará afectada. Esta semana se suspendió el bombeo del sistema de oleoducto transecuatoriano Sote y del poliducto Xuxufindi-Quito por el riesgo que corren ambas estructuras tras el colapso de un puente en la provincia de Napo. Tenemos estimado que en unos 6 o 7 días poder restablecer el bombeo. Y a la par, en paralelo, estamos buscando un trazado para una nueva variante, que estamos todavía determinando la ruta. Preliminarmente serían unos 500 metros de la zona donde tenemos el problema de la caída del puente. Desde la cuenta oficial de Twitter de la petrolera estatal se informó que iniciaron las labores de emergentes para desmontar la torre de soporte del Sote. Se utilizaron 2 grúas para este proceso de desmontaje de la tubería que quedó colgando tras el colapso del puente.
Como se suspendió el bombeo de crudo, Petroecuador inició el apagado progresivo de los pozos ubicados en los campos petroleros operados por la empresa pública en la región amazónica. Todavía no hay una cifra exacta de las pérdidas que ocasionará al país esta suspensión temporal de las actividades petroleras. Nos encontramos evaluando ese tema, no me gustaría todavía dar ninguna cifra, no me gustaría todavía dar ningún valor, adelantarme, hasta que podamos establecer este impacto que podríamos tener diario de la paralización del oleoducto y del poliducto. De momento, las exportaciones de crudo no se han paralizado. Estamos justamente cumpliendo todavía ciertos compromisos que tenemos, sin embargo ya en los próximos días sí vamos a tener que parar completamente, ¿no? Con toda la capacidad de almacenamiento que tenemos al momento, siguen las operaciones, ¿no? Por la temporada de lluvias, Petroecuador afrontó este fin de semana otro inconveniente. En un comunicado dio a conocer lo siguiente. Debido a las condiciones climáticas registradas en la zona de La Libertad, provincia de Santa Elena, donde se realizan los alijes del producto importado y descargas de hidrocarburos, hubo retrasos en la llegada de buques con gasolinas. Sin embargo, garantiza el abastecimiento de combustibles en todo el país por la recepción en la terminal Choyabamba en Cuenca de aproximadamente 420,000 galones de gasolina Ecopaís. El 37% de los activos regularizados en el 2022 como resultado de los controles del SRI pertenece a grandes contribuyentes. Eso significó una recaudación tributaria que supera los 90 millones de dólares para este año. El ente tiene previsto realizar controles intensivos que permitan alcanzar la regularización de más de 5,000 millones en capitales que tienen los ecuatorianos en el exterior. El cumplimiento de lo dispuesto en la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, vigente desde noviembre de 2021. El año pasado se regularizaron de manera voluntaria 1.874 millones de activos. Son propiedades, cuentas bancarias, acciones, inversiones y demás localizadas en el extranjero. El 41% en Estados Unidos, un 12% en las Islas Vírgenes, 11% en Panamá, 10% en Bahamas y 26% en otros destinos. De acuerdo con el SRI, se trata de 642 contribuyentes entre sociedades y personas naturales en total, pero solo el 37%, explica el experto tributario Napoleón Santamaría, pertenece al grupo de grandes contribuyentes, aquel segmento que abarca a los sectores productivos y a los principales grupos económicos del país. El 63% restante proviene de personas con menos recursos. Lo que quiere decir que hay mucho capital afuera, no necesariamente pertenecía a los más ricos del Ecuador, sino a aquellas personas que no aparecen en los listados como más ricos, pero que tenían ingentes capitales en el exterior. Digámoslo así, clase media alta. Lo trascendente, resalta Francisco Briones, director del SRI, es que con estos activos regularizados en el 2022 se logró una recaudación de 92 millones de dólares. Es realmente positivo porque esos 2.000 millones que antes no pagaban impuestos en el Ecuador, ahora en adelante contribuirán todos los años su impuesto a la renta en el Ecuador. Quienes se acogieron a este régimen voluntario que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre, cabe recordar que pagaron tributos con tasas reducidas de entre el 3,5 y el 5,5%. Los contribuyentes que no lo hicieron ahora deberán pagar impuestos de hasta 37% más las multas y recargos. La ley les decía, si usted se acoge al RIBU, no va a ser sancionado ni penalmente ni administrativamente. Vale decir, no le vamos a iniciar el juicio de defraudación tributaria ni le vamos a fiscalizar. Todos los que no se acogieron desde enero del 2023 están sujetas a un proceso de fiscalización del SRI, comenzar a establecer glosas. Durante este 2023, el SRI realizará controles intensivos para alcanzar la regularización de más de 5.000 millones en capitales que tienen fuera los ecuatorianos. Según Briones, los contribuyentes con hasta 2.000 millones en activos ya han aceptado la existencia de esos patrimonios y se han comprometido a regularizarlos, mientras que los que llegan a los 3.000 millones se consideran casos de evasión. Es uno de los grupos priorizados para este año 2023 para los planes de controles rápidos que le hacemos a los grandes patrimonios. Aproximadamente serán unas 80, 90 personas en todo el año. Entre 2021 y 2022, Ecuador recibió información de unas 70.000 cuentas financieras de ecuatorianos en el exterior, pues posee información proveniente de 150 países. Hacemos nuestra primera pausa, amigos. Enseguida les contamos que fue encontrado el cuerpo de la enfermera de 47 años que fue reportada como desaparecida el martes pasado en Cuenca. Los detalles. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con más noticias.
David Alejandro Guzmán Cruz es el nuevo director general del Consejo de la Judicatura. El pleno del organismo lo nombró por unanimidad. Guzmán ha ocupado cargos como asesor externo de la Asamblea Nacional, director de asesoría jurídica de Conagopare, es abogado y tiene una maestría en abogacía del Estado. Las fuertes lluvias causan estragos en el país. Parte de un puente colapsó en el cantón Playas, mientras que Guayaquil soportó 10 horas de lluvia y tormenta eléctrica. En lo que va del año se han registrado a nivel nacional 340 eventos peligrosos derivados de las fuertes lluvias. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. La temporada invernal sigue causando estragos en el país. Este sábado cantones de la costa amanecieron anegados. En el cantón Playas de la provincia del Guayas, la lluvia ha sido tan fuerte que han llegado 7 llamadas hacia el ECO 911 por eventos de inundaciones. En el cantón además, las precipitaciones han provocado la creciente del río Suyunu, lo que causó a su vez daños en una parte del puente sobre el río entre la comuna Engabao y el puerto. Una parte de este puente colapsó, lo que afectó la tubería madre de agua potable. Por tal situación, el sector de Engabao se quedó sin el suministro de líquido. En varios sectores de Playas, las cámaras de vigilancia mostraron las calles anegadas e incluso el agua ingresó a varias casas. Mientras Guayaquil y cantones vecinos como Durán y San Borondón soportaron más de 10 horas de lluvia y tormenta eléctrica entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. En redes sociales, varios usuarios mostraron la intensidad de la tormenta. En el cantón Daule, la noche del viernes también se registró intensa lluvia que anegó calles. En la provincia de Santa Elena, este es el panorama en calles de La Libertad, por ejemplo. De igual manera se observa en Salinas, calles anegadas por las precipitaciones en varios sectores, complicando la circulación de vehículos. La península también soportó fuertes inundaciones por lluvias durante el feriado, causando afectaciones. Desde el INAMI se ha alertado que hasta el 27 de febrero se prevé que continúen lluvias intensas y tormentas en el litoral, así como en ciertas zonas de la región interandina y sur de la Amazonía. Sin embargo, las mayores intensidades seguirán en la tarde y madrugada en el litoral, con mayor énfasis durante este fin de semana. Fueron aproximadamente 10 horas de lluvia. Sí, estaba previsto que en la noche y madrugada se dé este tipo de evento. Cabe recalcar que por la tarde y noche se puede volver a reactivar este evento. En varios cantones de Manabí también han existido afectaciones y en Ibarra el mismo panorama. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, desde el 1 de enero al 23 de febrero se han registrado ya 340 eventos peligrosos en 104 cantones del país. Son 132 inundaciones, 125 deslizamientos, 42 colapsos estructurales, 16 vendavales, 11 socavamientos, 7 aluviones, 6 granizadas y una tormenta eléctrica. Los efectos de las lluvias han provocado afectaciones a 1.628 personas, 450 viviendas, 8 unidades educativas, un centro de salud y 11.877 metros lineales de vías. Hay que recalcar que las lluvias van a continuar. La mayor afectación por las lluvias se registra en las provincias de Manabí, Pichincha, Imbabura, Los Ríos, Guayas, Loja, Santo Domingo de los Áchilas, Zamora Chinchipe, Napo y El Oro. 5 comités de operaciones de emergencia cantonales y 1 provincial se han activado a escala nacional para la atención de emergencias presentadas hasta ahora. La mañana de este sábado fue descubierto el cadáver de la enfermera de 47 años que se reportó como desaparecida el martes pasado. El cuerpo presenta huellas de violencia, así lo indicaron los investigadores. Iván Rodríguez nos da más detalles. Veamos. Semidesnuda y con huellas de violencia fue encontrado el cadáver de Maribel Castillo, la mujer que fue reportada como desaparecida desde el pasado martes 21 de febrero. Sus restos mortales fueron encontrados en un terreno que está contiguo a una casa abandonada, ubicada en las calles Manuel Fernández de Córdoba, en Las Orquídeas, al norte de Cuenca. De la parte inferior hacia abajo de su cuerpo, extremidades inferiores, no se encontraba con sus prendas. Se hablaba de que también posiblemente estaba maniatada, ¿se logró confirmar eso? No se ha confirmado eso, lo que sí es que con un objeto contundente, una piedra en su cráneo, con eso provoca el fallecimiento de esta persona. Maribel, de 47 años, era enfermera y el día de su desaparición salió en horas de la madrugada de la casa de su madre tras una reunión familiar y se disponía a tomar un taxi. Desde entonces se desconocía su paradero hasta este sábado. Ella salió porque no contestaba la línea de taxis, entonces él le salió a acompañar a mi hermana. Y de ahí las cámaras indican que ella nunca cogió un taxi y nunca fue por ningún lado.
Entonces la única persona que estaba con ella y la vio con vida, somos lógicos, es él. Un vecino del sector figura como el principal sospechoso. Ahora las autoridades lo buscan. Si él era la última persona que estuvo con mi cuñada, no lo detuvo para indagaciones previas y lo dejaron ir siempre en libertad. Mientras tanto, los vecinos del sector piden se haga algo con esta casa abandonada, ya denominada la Casa del Terror, que lleva varios años de esta forma y que sirve como guarida de delincuentes, alcohólicos y drogadictos, y que ahora fue la escena de un atroz crimen. Y cada que hacemos la limpieza hemos encontrado acá escombros, botellas y mucho más. El cadáver de la mujer asesinada fue trasladado al centro forense para la necropsia de ley. 6 delincuentes asaltaron y agredieron a un guardia de seguridad de un reconocido supermercado en Mucholote 1 en Guayaquil, para luego llevarse dinero de una agencia de cobros. Para violentar la seguridad usaron un combo, y todo esto en presencia de clientes. Veamos más detalles en el siguiente informe de Alex Vargas. Fue en cuestión de minutos que 6 delincuentes llegaron a este reconocido supermercado en Mucholote 1, norte de Guayaquil. Agredieron al guardia y mientras 3 cuidaban los exteriores, 3 hicieron de las suyas en el interior. Como se puede apreciar en este video, eran las 14 horas con 50 minutos, cuando uno va directamente a una agencia de cobros. Un usuario se sorprende y al ver la violenta acción con un combo, se abre paso y prefiere ponerse en un lugar seguro. El otro delincuente aprovecha en robar a clientes. Las personas sospechosas ya tenían un objetivo en sí y el cometimiento del delito estaba destinado para el sector de Western Union. Aproximadamente unos $1,000 se llevan ya que no logran su objetivo. Utilizan un combo por lo cual fuerzan la puerta del Western Union. En las afueras del supermercado, quien más sorprendido. Los antisociales andaban en moto y todo fue en aproximadamente 4 minutos, según la policía, quienes revisan videos tanto en el interior del local como en el exterior. ¿Cuál fue la ruta de fuga y si se abrieron camino para evitar que la policía los rastree y dé con su escondite? Claro, le dieron al de Western Union, le dieron. Bajaron la S y hicieron lo que le dio la gana. Y estaban mejores armados que la policía. Armas largas, buenas armas. La ciudadanía está muy alarmada. Hoy en día la acción de estas bandas estudian todo. Cuántos guardias de turno, hora de mayor movimiento de ventas y miden el tiempo para llevarse lo que más pueden. Y en este caso, según los uniformados, $1,000 aproximadamente fue lo que se llevaron. Además de robarle las pertenencias a los clientes. Y de la mano la policía investiga para saber si estos pillos son ecuatorianos o extranjeros. Hacemos otra pausa comercial. Al volver les contamos que varias autoridades de cantones aledaños al volcán Cotopaxi se reunieron para analizar temas de comunicación ante una eventual erupción del volcán. Ya volvemos. Desde que empezó este año, la curva de contagios de COVID-19 registra una tendencia a la baja. Y por eso en esta última semana no se reportaron fallecidos por coronavirus a escala nacional. De todas formas, todavía es muy pronto para pasar de pandemia a endemia. Alberto Luna conversó con funcionarios de salud respecto de este tema. Después de un repunte de casos de COVID-19 registrado a finales del año pasado, en este 2023 se evidencia una disminución sostenida a nivel nacional en la cantidad de contagios. Según los datos que maneja el Ministerio de Salud Pública, en la primera semana epidemiológica se reportaron 3.433 casos y los contagios se han reducido progresivamente hasta llegar a los 385 casos en la semana 7. Esta tendencia a la baja también se evidencia en el número de personas fallecidas de este año por el coronavirus. En la primera semana del 2023 hubo 22 muertes, mientras que en esta última no se registran fallecidos. Nosotros vamos midiendo por semanas epidemiológicas. A la semana 7, que es la que terminamos, no tenemos ningún fallecido. Los últimos fallecidos corresponden a la semana 6, donde hubo el número de 3. Hay que indicar que esos fallecimientos corresponden en su mayor porcentaje a pacientes arriba de 65 años y que no tienen un esquema completo de vacunación. De igual forma, el gerente general del Hospital del IES Quito Sur informó que cada vez llegan menos pacientes con COVID-19 a esa casa de salud. En el mes de enero tuvimos una positividad para virus de COVID de circulación del 18%, al momento estamos con una positividad del 5%, en efecto ha disminuido. Sin embargo, explica que hay varias hospitalizaciones por otras enfermedades respiratorias. Por influenza, neumonía bacteriana y otros procesos respiratorios.
A pesar de esta disminución sostenida en los contagios de COVID-19, todavía es muy pronto para pasar de pandemia a endemia. Así lo asegura el funcionario del Ministerio de Salud. Por las variantes que van apareciendo. Actualmente tenemos la variante XBB 1.5, que es la que está la que ha dado mayor o aumento de número de casos a nivel mundial. Aquí en el Ecuador también lo tenemos. Hasta el momento 10 casos identificados a nivel país. Esta última variante es altamente contagiosa, según lo que se ha podido evidenciar en varios países, principalmente de Europa. Ante la actividad del volcán Cotopaxi, las autoridades de los cantones aledaños al Coloso se reunieron para analizar los temas de comunicación. A esta reunión asistieron representantes de los diferentes entes que están ligados a esta actividad y ante la alerta amarilla vienen trabajando en temas de prevención. Juan Pablo Toro nos amplía los detalles. En la ciudad de Latacunga se desarrolló una reunión de revisión de protocolos de comunicación entre los municipios cercanos al volcán Cotopaxi. Esto ante la actividad que registra el Coloso. Unificar las simbologías, de homologar todos los protocolos que tenemos y que la población esté debidamente informada con una vía oficial. Nuestro sector afectaría posiblemente 34.000 personas, están ubicadas ahí en instituciones educativas. Hemos trabajado con ellos, con los barrios que son los afectados en la prevención. Una posible erupción del Cotopaxi afectaría a varios cantones que se encuentran ubicados en el contorno del volcán. Uno de ellos es Mejía. Parte de su territorio se encuentra en las faldas del Coloso. Tenemos 3 sectores que son los realmente complicados o afectados en un proceso eruptivo donde existan lacales como son Santa Ana, Loreto y San José del Pedregal. El resto del territorio sería prácticamente afectado por la ceniza y la cual también tiene que tener diferentes acciones, sobre todo porque tenemos un sector agrícola y ganadero bastante fuerte. Temas en común y problemáticas similares es lo que les lleva a las autoridades a trabajar de manera conjunta para estar preparados ante cualquier evento adverso. La cantidad de equipos que tiene hoy el volcán no es la misma que tenía en 2015 y eso nos permite tomar mejores decisiones. Y no estamos todavía en el escenario del 2015. ¿Qué pasa con las personas que tienen alergias? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Qué pasa con los grupos vulnerables? Toda esa información que es importante para la ciudadanía es la que ahora los alcaldes de manera responsable y yo como delegada del alcalde Guarderas, alcalde de Quito, estoy aquí para trabajar en esta información. El Cuerpo de Bomberos de Quito, como jefatura zonal en las provincias de Pichincha y Cotopaxi, trabaja en la implementación de un sistema de comunicación para articular su accionar entre diferentes cantones. Hemos mantenido ya una reunión con los comandantes de bomberos de las ciudades de Ambato, Riobamba, Latacunga, Santo Domingo, Ibarra, Mejía, Rumiñahui y Quito para articularnos con un solo plan de respuesta en caso de que tengamos como movilizar recursos hacia acá a la ciudad de Latacunga o a los municipios que están en el norte. Ante la alerta amarilla del volcán Cotopaxi, el interés común de las autoridades es trabajar en la prevención. Ecuador convierte la droga decomisada en hormigón. Según las autoridades, el método denominado encapsulamiento es mucho más rápido y amigable con el medio ambiente. Joana Ramos nos tiene la información. Ecuador es el tercer país del mundo que más droga decomisa según las Naciones Unidas. Solo en los últimos 2 años, el país incautó más de 400 toneladas de alcaloide. Y estos decomisos se concentraron en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Son tantas las aprehensiones y la poca celeridad para su destrucción que en 2022 la propia policía alertó sobre el colapso de las bodegas donde se almacena la droga e incluso algunas fueron asaltadas por delincuentes. Por lo que, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, se creó el método de encapsulamiento. De esta forma se garantiza la destrucción total de la sustancia sujeta a fiscalización y se establece un confinamiento definitivo. Una máquina pulverizadora convierte todo en polvo, que luego se mezcla con cemento, arena y agua para producir el concreto. La mezcla finalmente es arrojada en un vertedero de seguridad. Un espesor de 20 centímetros se lo va extendiendo en una parte plana. Y una vez solidificada, es confinada bajo toneladas de hormigón y sirve como base para construcciones. Y luego se coloca ya una estructura, en este caso se utiliza
los lugares que se les ha contenido como gestores ambientales. Según la policía, este método resulta 4 veces más rápido que incinerarla y es mucho más amigable con el medio ambiente. Hasta ahora, más de 150 toneladas de cocaína han sido convertidas ya en hormigón.